Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. De a poquito nos vamos acercando al final. Y después les voy a contar hace cuánto que venimos con Romanos. ¿Cuánto piensan? 3 años. ¿Eh? 3 años. Estamos llegando a 3 años. Sí. Muy bien. Romanos capítulo 13, lo que nos toca en esta tarde, del versículo 1 al 7. Romanos 1 al 7. Título del mensaje: el creyente y las autoridades. Como subtítulo podemos decir: creyente viviendo bajo el orden establecido por Dios. Viviendo el creyente bajo el orden establecido por Dios. El creyente y las autoridades. Romanos capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 7, luego oramos y entramos en lo que vamos a ver en esta tarde, que es de suma importancia para la vida práctica. Seguimos en esta sección, en el capítulo 2 en adelante, con la parte práctica del creyente, ¿sí? Que se deriva de la doctrina. Ahora, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, y al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por una vez más que podemos estar en tu casa. Gracias por las alabanzas a tu glorioso nombre. Y Padre, en esta sección, Señor, de Romanos, de capítulo 13, que es tan importante, que tiene que ver con las autoridades, con el gobierno y cómo el creyente vive en ese aspecto de su vida, en la parte social, que nos obres a través de la palabra y que nos enseñes en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos bajo una sociedad, ¿no?, que hablar de autoridad produce cierto rechazo, ¿no? Hay un rechazo fuerte en la sociedad más hoy en día en cuanto a lo que es la autoridad. E inclusive hasta hay ciertas divisiones en cuanto a lo que la autoridad se refiere. Algunos desconfían del gobierno de una manera absolutamente completa. Decís gobierno y nada es bueno, ¿no es cierto? Y desconfían por completo. Otros idolatran líneas políticas de maneras increíbles, justificando lo injustificable. Y muchos creyentes, y que por ahí la gran parte, pueden estar en uno de los dos grupos que mencioné recién, de desconfiar por completo de todo el gobierno y rechazar todo lo que tiene que ver con el gobierno. Otros idolatran ideas políticas de manera increíble, pero hay una gran parte de los creyentes que no saben cómo relacionar su fe con las autoridades civiles. Si bien, hermanos, creo firmemente, y de hecho ustedes me conocen y saben que esto es así, creo que en la iglesia no se debe entrar en debates y temas políticos, no está para eso las reuniones, ustedes saben. Esto no, nunca me han escuchado hablar de partidos políticos ni nada por el estilo. Pero eso no quiere decir que las escrituras separen por completo al cristiano del Estado, que el cristiano no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el gobierno. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 13, de 1 a 7, responde a esta cuestión. ¿Cómo debe vivir el creyente frente al gobierno humano? Porque estamos en este mundo y estamos siendo gobernados, ¿no? Entonces, ¿cómo vive el creyente? Este pasaje debe interpretarse, hermanos, de manera cuidadosa o cuidadosamente. Porque si se saca de contexto, podemos utilizarlos para justificar tiranías, abusos de poder o aún obediencia ciega al Estado. Porque muchos lo interpretan mal.
Por eso debemos cuidar de lo que es la exégesis, el contexto, el flujo de pensamiento del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y un equilibrio con todas las Escrituras. Ahora, en medio de este contexto, muchos creyentes se preguntan lo siguiente: ¿cómo debo relacionarme con el gobierno? ¿Cómo un cristiano se relaciona con el gobierno? ¿Debo obedecer siempre? ¿Puedo resistir? ¿Tener cierta resistencia a ciertas cosas? ¿Qué significa someterme? ¿Dónde están los límites en todo esto? Bueno, Romanos 13, de 1 al 7, es uno de los pasajes más importantes sobre este tema, sobre esta cuestión. Pero también uno de los más mal interpretados de todos. Algunos lo usan para enseñar una obediencia absoluta al Estado, un sometimiento ciego al Estado, una aceptación de cualquier abuso en cuanto al gobierno. Y eso está mal. Y por otro lado, otros lo descartan completamente porque creen que contradice toda la libertad cristiana. Son extremos. Pero una interpretación sana requiere respetar el contexto, seguir el flujo de pensamiento, comparar con escritura y mantener un equilibrio bíblico. Pablo no está enseñando idolatría política de ninguna manera, tampoco está promoviendo la anarquía, ni una cosa ni la otra. Está enseñando cómo luce una vida transformada por el Evangelio dentro de la sociedad humana. Cómo debe lucir la vida cristiana dentro de la sociedad humana. Entonces lo primero que vamos a ver es el contexto. Tenemos 8 puntos, pero algunos son cortitos. El contexto de Romanos 13. El gran error de muchos intérpretes es aislar Romanos 13 del capítulo 12. Es el error más común, aislar el capítulo 13 del 12. En Romanos 12, el apóstol Pablo enseñó humildad, amor sincero, servicio, paciencia, bendecir al enemigo, no devolver mal por mal, no vengarse personalmente. Y termina diciendo en Romanos 12, que lo hemos visto: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con bien el mal. Entonces ahí surge naturalmente la pregunta: si el creyente no debe ejecutar venganza personal, no se debe vengar, ¿cómo controla Dios el mal en la sociedad? Si el creyente, que es el que supuestamente tiene valores, ¿no es cierto? Y todo, ¿cómo hace entonces? ¿Cómo controla Dios el mal en la sociedad? Bueno, Pablo responde a esto y dice: Dios estableció autoridades civiles para restringir el pecado y mantener el orden. Por eso Romanos 13 no es un tema nuevo, es una continuación del pensamiento anterior de Pablo, ¿sí? Ustedes no se deben vengar, esto no les corresponde, pero ¿qué pasa entonces con la maldad de este mundo? ¿Cómo si nosotros no nos vamos a vengar, si nosotros no frenamos, y pongámonos en el contexto, ellos no solo estaban sufriendo ahora, iban a sufrir algo atroz más adelante, iban a ser perseguidos de la manera más brutal los cristianos. Entonces, ustedes no se tienen que vengar, pero nos tenemos que quedar de brazos. ¿Qué va a pasar entonces? Y Dios dice: va a haber autoridades. Dios estableció autoridades civiles para restringir el pecado y mantener el orden. Y es una continuidad de pensamiento. Entonces eso sería, vieron que eran cortos los puntos, ¿no? Eso es el contexto. Ahora vamos a ver, toda autoridad legítima existe bajo la soberanía de Dios. Y ahí lo encontramos en el versículo 1. Vamos a leerlo de vuelta: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. Ahora, ¿qué significa esto someterse? La palabra no implica, vamos a ver lo que no implica primero, la palabra no implica adoración, obediencia absoluta, ¿sí? Una obediencia ciega o una esclavitud política. No es eso. El someterse no es una obediencia ciega, no es una adoración a las autoridades o una esclavitud política. Bueno, dice que me tengo que someter, así que tengo que elegir un partido político sí o sí, someterme a él. No está diciendo eso. Habla de reconocer, el hecho de someterse habla de reconocer un orden establecido. Pablo enseña que el creyente no debe caracterizarse por un espíritu revolucionario, pecaminoso, una anarquía, violencia innecesaria, desprecio constante por toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Desde Génesis vemos que Dios establece estructuras, familia, gobierno, justicia, autoridad. El pecado humano produce caos. Dios restringe ese caos mediante las estructuras de la autoridad. Por eso, hermanos, esto es tremendo, porque
Es totalmente incompatible o antibíblico, digamos, que un creyente participe de intentos de golpe de Estado. Y es triste a veces ver, ¿no es cierto?, ver en movimientos de anarquía, ¿no es cierto?, en movimientos que quieren y no estamos diciendo que el gobierno haga todo perfecto, vamos a ver varias cosas en cuanto a eso, pero creyentes, ¿no es cierto?, participando de revueltas para derrocar a un Estado o cosas de violencia. Una vez vi vieron que siempre hay piquetes, líos, ¿no? Por lo menos acá, pero en otros países, ¿no? También pasa. Cristiano con una masa, ni un cristiano porque era pastor, me mostró, y era un hermano de una iglesia, me acuerdo que fue hace tiempo, con un martillo rompiendo con algo de la vereda y después se lo veía tirando piedras contra la casa del gobierno. Una locura, una locura. Pablo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, cuando dice que no hay autoridad, que uno debe someterse, como dije, no es una obediencia ciega, dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto no significa que Dios, porque Dios haya puesto la autoridad, esto no significa que Dios aprueba todo lo que los gobiernos hacen. No quiere decir eso. O que cada gobernante sea piadoso, porque como fue Dios, ¿no es cierto?, estableció las autoridades, son todos piadosos. De hecho, si encuentran a uno piadoso, ¿no?, tráiganlo, ¿no?, podemos ponerlo como presidente. No, no es que todo gobernante sea piadoso, sea perfecto, o toda ley sea justa. Siempre estamos con este tema, ¿no? Nos enteramos en otros países acá, que se aprueban leyes que van en contra de lo que Dios dice. Entonces no quiere decir que Dios aprueba todo lo que los gobiernos hacen, o que cada gobernante sea piadoso, o que toda ley sea justa. Significa esto que no hay autoridad sino de parte de Dios, significa que ninguna autoridad escapa de la soberanía providencial de Dios. O sea, ninguna autoridad escapa de la soberanía providencial de Dios. Vamos a definir rápidamente, escuchen, soberanía providencial de Dios. Pues yo le digo, nada escapa de la soberanía providencial de Dios. ¿Qué es la soberanía providencial de Dios, no? Bueno, la soberanía providencial de Dios significa que Dios sigue teniendo el control y gobernando sobre toda la creación y la historia, guiando las cosas hacia sus propósitos, aún en medio de decisiones humanas, gobiernos buenos o malos y situaciones difíciles. Esto no significa necesariamente que Dios cause directamente todo lo que ocurre, especialmente el pecado, sino que nada escapa de su conocimiento, autoridad y capacidad de obrar. Y Él puede usar incluso las acciones humanas para cumplir sus planes sin quitar la responsabilidad de las personas. Eso es lo que es la soberanía providencial de Dios. Aún gobernantes impíos existen dentro del control de Dios. Cuando hay gobiernos tiranos en la historia, no es un Dios que se escapó de sus manos y Dios está agarrándose la cabeza diciendo, mirá, qué desastre que está haciendo, y esto se me fue de las manos. Dios tiene el control en ese momento. Esto realmente, hermanos, es impresionante porque Pablo escribe bajo lo que es el Imperio Romano. Un imperio pagano, cruel, como creo que nunca se ha visto, porque las cosas que ha hecho el gobierno romano después con los cristianos es tremendo. Y eventualmente, después de Romano, como dije, iba a ser un perseguidor brutal de los cristianos. Y aún así reconoce el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Vamos a decir, Dios nos está diciendo que es una función ordenadora puesta por Dios el gobierno. Uno dice, wow, ese gobierno que iba a hacer estragos con los cristianos, ¿Dios estaba al tanto de eso? Hermanos, el creyente no debe, esto nos lleva, es una aplicación práctica, el cristiano no debe vivir dominado por la rebeldía. Hoy hay muchos, tristemente, cristianos llenos de odio político. Un odio político me causó mucho dolor en una iglesia hermana, amada, ver cómo un hermano se fue de la iglesia por estar afiliado a un partido político
y escuchar de otros que habían votado a un candidato que no iba de acuerdo con su partido político. Enfurecido, enojado, se pasaba en la iglesia discutiendo y peleando con los hermanos y fanático de un partido político. Y terminó yéndose de la iglesia. Y gracias a Dios porque causaba divisiones en esa iglesia, pero qué triste. Lleno de odio político. Muchos creyentes insultan constantemente a la persona que está en el gobierno porque no es afín o no comulga con las mismas ideas. Celebran el caos. Algo está mal en el gobierno y como no es el partido político al que yo me siento más cómodo, o lo que voté o lo que fuera, quiero que vaya mal y celebra el caos. Fomentan violencia. Hermanos, eso no refleja el Espíritu de Cristo en ninguna manera. En ninguna manera. El creyente debe reconocer el valor del orden social. Aunque es imperfecto, el orden es preferible antes de que el caos absoluto. Es imperfecto, reconocemos. El orden es preferible antes que el caos absoluto. Y voy a poner un ejemplo claro. Una vez esto lo usé con una persona. Yo mentiría si dijera que las Fuerzas Armadas y de Seguridad son perfectas en su accionar. Marcos, son perfectas. Hay de todo. Hay bueno y hay malo. Hay policías que actúan muy mal. Hay otros que actúan bien. Hay de todo. ¿Es perfecto? En ninguna manera. ¿Qué pasaría si hoy no hubiera más fuerzas de seguridad y no hay nadie en la calle? ¿Creen que sería mejor? ¿Creen que sería mejor? ¿Llamás al 911 y nadie te atiende? ¿Qué pasó en años conocidos para nosotros como el 2001, cuando fue desbordada las fuerzas de seguridad? Saqueos por todos lados. Muchas cosas no salieron en el noticiero, hubieron hasta violaciones, de todo pasó. Vecinos que aprovecharon esa falta de seguridad, ¿no es cierto? Y caos total para dañar a personas que siempre quisieron dañar para quedar en la impunidad. Vecinos apuñalándose, de todo. Sabemos que es imperfecto, quizá el gobierno, pero ese orden que no es perfecto es preferible al caos absoluto. Sin gobierno habría violencia descontrolada, inseguridad total, destrucción social. Hermanos, nuestra confianza final no está en el gobierno, y eso tenemos que entender. Reconocemos autoridad humana, pero no la idolatramos. El cristiano debe reconocer que son autoridades puestas por Dios, que Dios tiene el control, que están para establecer el orden, pero el cristiano no idolatra ningún partido político, ni gobierno, ni nada. Reconocemos la autoridad. Solo Cristo es el Rey absoluto. A Él debemos adorar, a Él debemos seguir. Él debe ser a quien adoramos. En el versículo 2 encontramos el hecho de resistir la autoridad legítima trae consecuencias. Pablo dice, resistir esta autoridad puesta por Dios trae consecuencias. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué es lo que condena Pablo? Pablo condena el espíritu de rebeldía injustificada. No está hablando de toda protesta, de toda resistencia o de toda desobediencia civil. De hecho, la Biblia misma muestra cómo creyentes desobedecieron a mandatos pecaminosos. Un ejemplo muy claro es en Hechos capítulo 5, versículo 29, donde dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el contexto, los apóstoles estaban predicando en Jerusalén, predicando al Señor Jesucristo, cumpliendo el mandato, ¿sí?, que Cristo les había dado de predicar. Las autoridades le arrestan, los encarcelan y le prohíben que hablen del Señor Jesucristo. Y es ahí donde viene la respuesta, ¿no?, de Pedro, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Lo impactante de esto después es que ellos terminan siendo, después Dios obra milagrosamente y son liberados. Entonces, Romanos capítulo 13 debe interpretarse en armonía con toda la Escritura. Y debemos tener cuidado con el peligro de los extremos, ¿sí? Por un lado tenemos el extremo de idolatrar al Estado, ¿sí? Como dije, algunos han usado Romanos para justificar dictaduras, abusos. Bueno, Dios ha puesto la autoridad, entonces justificamos dictaduras, abusos, persecuciones, una obediencia ciega. Eso es un extremo. De hecho, es una mala hermenéutica, si lo vemos de esa manera. La autoridad humana nunca reemplaza la autoridad de Dios. Ese es el principio, de hecho. Y el otro extremo es rechazar la autoridad por completo. Por un lado, como dije, es el hecho de idolatrar al Estado, y el otro extremo es rechazar toda autoridad. Otros creen que toda autoridad es opresión. Y eso también contradice las Escrituras. El Evangelio, hermanos, no produce anarquía. Y debemos sacarnos en la cabeza, un cristiano, y esto lo he escuchado, fue gracioso, es como, soy un anarquista cristiano. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Y dice que quienes le conducen así acarrean condenación. La condenación que Pablo habla no es una condenación eterna, sino que tiene una actitud, o sea, aquel que tiene una actitud rebelde, injustificada contra la autoridad legítima, trae consecuencias. Esa es la condenación, la que trae consecuencias. Castigo civil, sanciones legales, disciplina o sufrimiento causado por esa rebeldía. Esa es la condenación que te está diciendo. Si te conducís de esa manera, la vas a pasar mal. Va a haber una consecuencia. De hecho, en la vida cristiana todo funciona de esa manera. Cuando uno no obedece a Dios, cuando uno peca, el pecado trae consecuencias. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿tengo una actitud rebelde, orgullosa? ¿Desprecio toda autoridad? ¿Soy irrespetuoso? ¿Mi manera de hablar honra a Cristo? Muchos creyentes defienden doctrinas correctas, pero tienen un espíritu profundamente carnal o incorrecto a la hora de defender. Hay una película muy conocida, no tiene que ver con el Estado, pero sí con esta actitud. Muy conocida, Dios no está muerto. La primera de todas. ¿Cuántos la vieron? Casi todos. Bueno, es un estudiante, ¿no es cierto?, donde el profesor les hace escribir, resumiendo en una hoja, Dios está muerto. Hasta antes de eso, el muchacho estaba presenciando la clase tranquilo. Pero cuando el profesor les hace escribir Dios está muerto en una hoja, él ya está en problemas. Él no puede escribir eso, él no puede declarar algo que... Entonces él está en cierta manera obligado, ¿no es cierto? Y hasta ahí va bien en decir. Entonces él pone Dios no está muerto. Y hace una declaración importante. Hasta ahí todo está bien. Empieza un debate con el profesor, entonces el profesor le dice que tiene que preparar una defensa en cuanto a su postura y él va a defender de que Dios no existe y él va a defender que Dios sí existe. Hasta ahí está bien, uno diría, es una oportunidad tremenda. Pero cuando empieza el desarrollo de la película, ahí donde la película termina siendo no bíblica. Hasta ahí estaba perfecto que él no podía negar su fe. Pero la manera en la que él presenta su argumento, en toda la película, él es irrespetuoso con el profesor y su actitud siempre es de mostrar, ¿no es cierto?, cuán tonto es el profesor. De hecho, en una parte de la película, él dice, ¿cómo puede? Y empiezan a gritarse, ¿no? Y le dice, ¿por qué usted odia a Dios? ¿Por qué lo odia? ¿Por qué lo odia? Dice, yo lo odio a Dios. Dice, lo odio porque me quitó lo que te... Gritándose y dice, ¿cómo puedo odiar algo que no existe? El argumento es válido. Gritándose en la clase, eso no es correcto. ¿Cómo llevas a los pies de Cristo a una persona gritándole? No es congruente. No encontramos en la Escritura eso. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿no es cierto? Hacer estas preguntas prácticas. ¿Tengo actitud rebelde? ¿Puedo ante una injusticia, ante algo del Estado, decir esto está mal? ¿El cristiano debe callar? No necesariamente. Pero ¿cómo lo digo?
Me invitan mañana, supongamos, a un programa como pastor de la televisión a preguntarme ciertas cosas. ¿Debo callarme? No. Pero debo tener una actitud humilde, no orgullosa. No despreciando toda la autoridad. No debo ser irrespetuoso. Y debo hablar de una manera que en mi hablar honre al Señor Jesucristo. Como dije, muchos creyentes defienden doctrinas que son correctas, pero lo hacen de una manera profundamente carnal o irrespetuosa hacia otros. Ahora, el propósito de la autoridad dice que es restringir el mal, versículo 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Acá Pablo explica la función del gobierno. El gobierno lo presenta como un instrumento de contención. El pecado humano produce violencia, corrupción, como dije, injusticia, destrucción. Dios usa gobiernos para limitar parcialmente ese caos. Eso es lo que hizo Pablo, usa para limitar ese caos parcialmente. No para crear el reino de Dios en la tierra, sino para contener la maldad social. Y dice que son servidores de Dios, y a mí me llama la atención eso, ¿no? Servidores de Dios. Pablo le llama al gobernante servidor de Dios. Ahora, esto no significa que el gobernante es salvo. No está diciendo eso. Significa que Dios puede usar aún autoridades impías para cumplir propósitos temporales. Dos ejemplos de muchos bíblicos. Ciro en Esdras, no el Ciro de acá, sino Esdras capítulo 1. Ciro decreta el regreso de los judíos a Jerusalén. Ahí está, alguien que no es creyente, ¿no es cierto? Y decretando algo que sirvió para que los judíos volvieran a Jerusalén. El rey de Nabucodonosor, Daniel mismo en Daniel capítulo 2 dice que reconoce que Dios le dio el reino a Nabucodonosor. Estos son dos de muchos ejemplos que Dios sigue siendo soberano y Dios, ¿no es cierto?, como dije, puede usar autoridades impías para cumplir propósitos temporales. Eso lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Son dos ejemplos lo que di de muchos. Y sigue diciendo, Dios soberano, sigue diciendo que no en vano llevan la espada. La espada simboliza autoridad judicial. El texto reconoce que el Estado tiene autoridad para. Lo que está diciendo Dios, que el Estado tiene autoridad dada por Él, delegada por Él, tiene autoridad para castigar criminales, ejercer justicia, usar fuerza de forma legítima. Voy a dar un ejemplo claro. Y esto, tristemente, el cristiano lo tiene que entender. Y esto no es porque yo pertenezco a una fuerza, es porque la palabra de Dios lo dice. Fueron autoridades establecidas por Dios. Reconoce, Dios pone al Estado con cierta autoridad para castigar criminales, ejercer justicia, usar fuerza legítima, de manera legítima, ¿sí? Vas por la calle, vamos a hacer una manera práctica, vas por la calle y el policía te dice, te frena y te pide los documentos. ¿Quién sos vos? ¿Por qué me está pidiendo el documento? Yo no soy ningún delincuente. Y empiezo a... Es una autoridad. Dios le ha puesto ahí. El creyente actúa sumisamente. Más allá de que nos ha pasado, ¿no, Marcos? Que te dicen, usted no puede todo y si lo haces porque podés. O sea, y después termina, siempre ha pasado en situaciones así donde terminás llevándolo a la comisaría y él demuestra que sí podés. ¿No es cierto? Porque uno estudió el Código Procesal Penal, sabe lo que se puede y lo que no. Tristemente, muchos creyentes son reacios ante la autoridad así. Y creen que está bien. Es una autoridad, ¿no es cierto? Y hay que tener el respeto, ¿no es cierto? Y manejarse de manera correcta. Hace varios años atrás estaba en un control vehicular. Odio hacer control vehicular. Nunca me gustó. No es algo que nunca me gustó. Parar autos. Bueno, y paramos un auto, o sea, paró tránsito, que verán ellos, yo estaba nada más que cuidándolo para que no se agarren con tránsito ahí en Ciudadela. Y viene un hombre enojado, le faltaba
tenía el registro vencido, seguro, le faltaba todo. Enojadísimo. Entonces estaba haciéndole, hablándole el acta a la persona de tránsito y como estaba agresivo, tengo que acercarme yo, le di la escopeta a mi compañero, me acerqué, tratar de calmarlo. Y él enojadísimo dice, yo soy un cristiano, dice, y Dios les va a castigar, dice, por lo que están haciendo, dice, porque ustedes le están haciendo daño a un cristiano, dice, Dios te va a castigar. Y empezó a hablar, ¿no? Y no sé qué recitaba, qué salmo, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Entonces le saco aparte y le digo, me dice, yo soy un cristiano, me dice, y Dios le va a castigar. Dice, ustedes no tienen autoridad sobre un cristiano. Entonces le digo, pará. Le digo, primero tenés que manejarte como corresponde. Se va, ¿no es cierto? Así viene con la Biblia y se va gritando, ¿no? Dice, acá, no se agitaba la Biblia. Le digo, lee Romanos capítulo 13. Le digo, los ratones te comieron Romanos capítulo 13, le digo, ¿no? Y él gritaba, ¿no? Todo estaba en desorden en su vida. Pero y él convencido de que yo soy un cristiano, entonces yo tengo la autoridad. Hay un equilibrio importante, hermanos. Romanos 13 no autoriza en ninguna manera el abuso policial, la tiranía, la injusticia o la violencia arbitraria. Pablo describe el propósito correcto del gobierno, no afirma que todo gobierno sea o actúe correctamente. Entonces, en aplicaciones prácticas, en una aplicación práctica, debemos valorar la justicia. El creyente no debe amar el caos, ni celebrar el desorden, ni causarlo. Debemos denunciar la injusticia, sí, pero de manera correcta. Someterse no significa callar ante el mal. Hay que entender, no significa callar ante el mal. De hecho, los profetas anunciaron corrupción, opresión, injusticia. No significa callarse. Pero hay que hacerlo de la manera correcta. Debemos orar por las autoridades. Hermanos, nos la pasamos quejándonos por las cosas que los gobiernos hacen mal. Nos pasamos quejándonos por las cosas que deberían hacer y no se hacen. Por la plata que no alcanza, por lo que fuera. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces te has arrodillado a orar por las autoridades? Nos quejamos, pero no oramos. Criticamos, pero no oramos. Debemos orar por las autoridades. El versículo 5 nos habla de la obediencia cristiana. Dice, la obediencia cristiana nace de la conciencia. La obediencia cristiana, en cuanto a este punto, nace de la conciencia. Dice, por causa de la conciencia. El creyente vive delante de Dios. O sea, el creyente no obedece solo por miedo, o sea, por miedo, por castigo, por conveniencia. Obedece porque desea honrar a Dios. El creyente obedece porque desea honrar a Dios. Y esa transformación, hermanos, esa obediencia basada en el deseo de orar a Dios, transforma la vida en lo cotidiano. ¿En qué en lo cotidiano? En el tránsito, en los impuestos, en pagar lo que tenemos que pagar en vez de estar evitando, ¿no es cierto?, tomando atajos, en la honestidad, en ser honestos, en el respeto, en el andar diario. Salís a la calle, ¿no es cierto?, en el tránsito, estás apurado, ¿no es cierto?, y de repente la persona de tránsito te frena y te dice, espera que tiene que pasar, ¿no? Una persona mayor con el bastón, y te fastidias y te enojas y le gritás por la ventana que estás apurado. En cuanto a los impuestos, me vino tanto de esto, del otro, voy a ver cómo puedo hacer para no pagar. Honestidad. Y como digo, el respeto. El cristiano que obedece a Dios y lo hace porque honra, lo hace en todas las áreas de su vida, no en algunas. El Evangelio transforma, hermanos, la conducta pública. Y esto es importante porque, hermanos, muchas veces nuestra vida cristiana la fragmentamos. ¿Sí? Parece que la vida cristiana se limita solamente a nuestro ámbito, y a veces ni eso, pero a nuestro ámbito familiar, en lo interno, en la iglesia, y ahí no más. No tiene nada que ver con los incrédulos, y acá Pablo dice, no. El Evangelio transforma toda la vida, y eso incluye la vida pública, la conducta pública.
La espiritualidad bíblica no es solo cantar, orar, estudiar, también afecta a la ciudadanía, la ética y el comportamiento social. ¿Sí? La verdadera espiritualidad bíblica afecta el comportamiento social. El cristiano, hermanos, debe tener un comportamiento social bíblico adecuado, como Cristo quiere que tengamos. Debemos ser íntegros. El creyente no debe evadir, engañar, corromper. El creyente no puede o no debe evadir, engañar, corromper. Debe tener un testimonio público en el hecho en que la manera en que tratamos a las autoridades van a reflejar nuestro corazón. Puedo decir, Marcos, que no estamos tan acostumbrados a que nos griten, nos falten el respeto, ¿no?, en la calle, que ya para nosotros es normal. Pero qué triste que es cuando viene de un creyente, o te enterás que es creyente. Que sin razón vengan y te escupan la cara y después te diga, te dé un folleto y te diga que es cristiano y que te arrepientas y deja de ser policía. Me pasó, en serio. Es tristísimo. Versículo 6 al 7 nos habla de que el cristiano debe cumplir con las obligaciones civiles. Pagad a todos lo que debáis. El cristiano debe ser responsable también en esta área. Pablo menciona tributos, impuestos, honra, respeto. El Evangelio no produce irresponsabilidad social. Esta honra y respeto, aun cuando no estamos de acuerdo políticamente, el creyente puede disentir en algunas cosas, puede denunciar injusticia, incluso debatir ideas, si lo hace de la manera correcta, sin caer en orgullo, insulto, arrogancia o una manera áspera e irrespetuosa de hablar. Hermanos, cuidado con la idolatría política. Estamos en tiempos donde se está convirtiendo en algo normal, la idolatría política. Muchos cristianos están cayendo tristes en esto, en estar obsesionados con la política. Obsesionados con la política. Consumidos por el enojo, divididos por partidos políticos. El reino de Dios, o Dios, está por encima de todo sistema humano. Dios está por encima de todo sistema humano. Hay que aprender a mirar de otra manera. Nuestra identidad principal está en Cristo. No somos definidos primero por nuestras ideologías políticas. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nos define nuestra identidad en Cristo. Y ahí nomás. Estos límites de la autoridad humana, este punto es esencial. Romanos 13 no enseña, como dije, obediencia absoluta a las autoridades. Cuando una autoridad nos exija pecado, idolatría, negación de Cristo, el creyente debe obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Sin duda. Piensen en Daniel. Daniel no dejó de orar. Le dijeron que dejara de orar. Daniel no dejó de orar. Los apóstoles le dijeron que dejaran de predicar. No dejaron de predicar. Fueron perseguidos los cristianos. Los cristianos no dejaron de predicar. La sumisión cristiana nunca implica desobedecer a Dios. Pero mientras esas cosas que nos exige el gobierno, que nos exige el Estado y que está dentro de lo que es la parte social, no contradiga algo que el Señor nos pide, el creyente debe someterse. Eso es lo que Dios quiere, cómo quiere que el creyente viva. Y hermanos, va a haber partidos políticos o va a haber presidentes buenos, otros peores, otros más. Va a pasar. El creyente debe mirar de otra manera. Nuestra ciudadanía no está acá. Nosotros tenemos que mirar con la perspectiva celestial. Estamos acá por un tiempo. Qué absurdo es que el cristiano esté amargado por un sistema político que está gobernando y que no está de acuerdo. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde queda esa perspectiva celestial de que estamos en este mundo por un tiempo? El cristiano no puede pensar así.
Hermanos, para concluir, Romanos 13, del 1 al 7, enseña que Dios gobierna sobre las autoridades humanas. El gobierno tiene una función ordenadora, nos guste o no nos guste. El creyente debe vivir de forma responsable. Y ninguna autoridad terrenal es absoluta. El cristiano no vive en anarquía, no idolatra a ningún poder político, sino que vive bajo el señorío de Cristo. Y aún en medio de gobernantes o de gobiernos imperfectos, tenemos que recordar que aunque sean gobiernos imperfectos, Dios no ha perdido el control. Dios va a utilizar todo eso para sus propósitos. Y el cristiano ve eso y confía en ese Dios que no ha perdido el control. Y pensemos, hermanos, en los cristianos de aquel entonces que leían Romanos y que estaban siendo oprimidos, que leían esta carta de Pablo, siendo oprimidos y que después iban a ser perseguidos de manera brutal, y leían de vuelta eso y decían, ¿cómo puede ser? Así debe vivir el cristiano. Hermanos, no fragmentemos nuestra vida. El cristiano es cristiano en todas las áreas de su vida. Es un cristiano en su casa, es un cristiano en la iglesia, es un cristiano en todos lados y es un cristiano en la manera en la que se conduce, en lo que tiene que ver con el orden social. Preguntémonos, ¿cómo reacciono ante las autoridades? ¿Dónde está puesta mi vista? ¿Dónde está mi corazón? Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que nos desafía y nos hace examinarnos las actitudes de nuestro corazón. Entendemos, Señor, que hay gobiernos que hacen las cosas no tan bien, que hay cuestiones que van en contra, Señor, de lo que tú eres, que vemos injusticias por todos lados, pero Padre, que nos ayudes a conducirnos de la manera correcta, a tener actitudes correctas, a orar, doblar nuestras rodillas por nuestros gobernantes y confiar, Señor, de que la autoridad está puesta por ti, Señor, y que al fin y al cabo tus propósitos se llevarán a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos ponemos de pie, por favor. Estoy bien con mi Dios. Cantemos. ¡Qué paz inundada, paz sellada esté! No cubra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien.
Después de reunión, ¿cierto? Sí, apenas terminamos, acá al aula los miembros quiero hablar con ustedes. Muy bien, hermanos.